Bueno, ahora sí empezó. Pues. Buenas noches, profesor. Este grupo conformado por mi persona, por eh, Chusea la vida. Bueno, buenas noches, profesor. Este grupo conformado eh, por Giovanni Ábrego, Nathaniel López, Josiane Hooker, Carmen Guerra y Susana Villagra, y mi persona, Samir Suárez. Tenemos el agrado de presentarle nuestro diagnóstico respecto a la cuenca de Sorí. Como primer punto vamos a ahondar en cuanto a la caracterización. Sí, muy buenas noches. Como tema principal sobre la microcuenca de la quebrada Río Sorí, pues le corresponde a detallar algunas informaciones o definiciones sobre los valores pues, que lleva en sí la caracterización. Pero lo dejo con la compañera Susana que tiene la palabra. Buenas noches. Estaré explicando brevemente acerca de algunos puntos y que tiene vinculado con las fórmulas. Eh, Área está definida como la proyección horizontal de toda la superficie de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. Corresponde a la superficie delimitada por la divisoria de aguas de la zona de estudio. Este parámetro se expresa normalmente en kilómetros cuadrados. Este valor es de suma importancia porque un error en su medición incide directamente en los resultados, por lo que se hace necesario realizar mediciones contrastadas para tener total confianza en este valor. El perímetro es la longitud sobre un plano horizontal que recorre la divisoria de aguas. Este parámetro se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente en metros o kilómetros. Longitud de la cuenca. Se define como la distancia horizontal desde la desembocadura de la cuenca, estación de aforo, hasta otro punto de aguas arriba, donde la tendencia general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca. El ancho de la cuenca. Se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca. Orientación. La orientación se determina de acuerdo a la orientación del río principal de la cuenca en relación al norte y se considera su influencia especialmente en las zonas de ladera en donde la inclinación de las vertientes afectará la influencia solar. La orientación de la cuenca con respecto al movimiento del Sol y la interposición de las cadenas montañosas con respecto a las corrientes de aire es un factor que influye en su comportamiento hidrometeorológico. Factor de forma de Horton. Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca. Intenta medir cuán cuadrada o alargada puede ser la cuenca. Una cuenca con un factor de forma bajo está menos sujeta a crecientes que de una de la misma área y mayor factor de forma. Principalmente los factores geológicos son los encargados de moldear a la fisiografía de una región y la forma que tienen las cuencas hidrográficas. Muchas gracias.
Sí, buenas noches. Seguidamente, pues, voy a darle una breve explicación sobre los datos obtenidos dentro de nuestra microcuenca de estudio. Primero tenemos que conocer sí, el por qué, pues la fórmula de Horton, cuál es su importancia dentro de la delimitación o saber el estudio de una microcuenca. En un principio, pues, nosotros llevamos a cabo eh, ciertos ensayos o obtención de ciertas medidas para conocer lo que son los niveles, eh, la longitud, el perímetro, eh, también el área de la microcuenca. Pero para eso debemos saber cuáles son la importancia de conocer la ley de Horton. La caracterización morfométrica pues, de una cuenca es considerada una de las primeras etapas previa para un estudio hidrológico superficial y subterráneo. Pero en base a eso y dándole seguimiento a eso, llevamos a cabo esos datos que los fuimos reemplazando con los valores obtenidos y pues bueno, llegamos a tener los resultados siguientes. Donde pues en la número 1 pues podemos observar la fórmula de Horton, cómo se reemplaza obteniendo la longitud, obteniendo la longitud de la cuenca, fuimos reemplazando esos valores, del cual nos arrojó pues a lo que es la fórmula de Horton a 0.33 y seguidamente pues con la elevación media de la cuenca, donde pues reemplazamos los valores y obtuvimos una elevación de 0.07 kilómetros. Seguidamente, la razón de elongación fue que también reemplazando esos valores nos da un resultado de 0.65. Seguidamente, pues el coeficiente de compacidad, que pues nos da un resultado de 1.18. Seguidamente el tiempo de concentración, en donde obtuvimos un resultado de 47.32 en el tiempo de concentración. Seguidamente vamos con la fórmula según Horton. Donde pues obtuvimos pues el resultado de 0.33. Seguidamente el desnivel altitudinal, ahí donde reemplazamos lo que es la altura mayor y la altura menor, como pueden ver, una resta que se hace y pues nos arroja un resultado de 240. Ese es el desnivel altitudinal. Luego sigue la razón de relieve, pues donde haciendo el reemplazo de los datos es la división pues de la densidad altitudinal y la longitud de la cuenca, ¿no? Como ven ahí, nos refleja un resultado de 68.6. Seguidamente la relación de relieve, que casi al mismo paso se representa pues dentro en el numerador como el desnivel altitudinal, y solamente pues que aquí
en el divisor, pues nos piden el perímetro al cuadrado, pues que ya sabemos que el perímetro era es de 10.5 al cuadrado, que nos dio un resultado de 2.7 en la relación de relieve. Seguidamente, la razón de bifurcación se obtuvo aplicando la fórmula esta, pues que ya prácticamente vamos entrando aquí en lo que es el orden de la cuenca, o sí, el orden de la cuenca, ahí donde vimos que era orden 1, prácticamente nuestra microcuenca era solamente el orden 1, ahí lo representamos, pues nos dio el resultado que en total era de orden 2. Seguidamente, pues la razón de longitud, que también es algo idéntico, reemplazando esos valores, igual nos dio la razón de longitud 2. Seguidamente, la sinuosidad hidráulica, pues que es representando, pues, el valor de longitud del curso principal, ahí donde está 3.5, y la longitud más corta entre el inicio y el final del curso, pues que es el de 3.0. Estos valores yo tuve que extraerlo ya ahora pronto en el mapa para poder reemplazarlo, pues cosa que no teníamos esa información, pero sí se logró hacer, y entonces nos dio un resultado de 1.16 en la sinuosidad hidráulica. Seguidamente, pues ya en los parámetros de intensidad fluvial, es aquí donde pues vemos lo que es el índice de frecuencia, donde está marcado pues en los datos en la división del número de curso del orden 1, que es nuestra microcuenca, dividido por el área, que nos da un resultado de 4.1. Seguidamente el coeficiente de torrencialidad, donde vemos pues que es la multiplicación de 1.35 por 10 al exponente 6 por el número de orden 1 dividido entre el área, que nos da un resultado de 3.29 por 10 a la menos 7. Y seguidamente, pues, el coeficiente de almacenamiento del canal, es como lo ven ahí en los datos, pues nos dio a 1. Y por último, pues, el tiempo de concentración, que estos valores no lo pude demostrar ahí porque pues no tenía esos datos. Así que, en fin, como resumen, dentro de un estudio de microcuenca es importante tener con exactitud y llevar a cabo cada medida sin equivocarnos, porque donde nos equivocamos en un valor o en un número iniciando de la fórmula de Horton, significa que todo pues puede fallar. Como le explicó la compañera, es muy importante tener en cuenta que no se puede fallar, ya que es un valor de suma importancia, porque un error en su medición incide directamente en todos los resultados. Así que hemos llevado estos datos, que es lo más importante en el estudio de la microcuenca, para así obtener entonces el resultado final con exactitud. Muchas gracias. En este caso voy a detallar brevemente sobre el subsistema ambiental, las cuales son la flora y la fauna. La fauna son las que podíamos encontrar a céfiros de coral, pasto marino y árboles maderables. Son los principales hábitos del ecosistema de la región del río Sorí, donde se encontraron aves, lagartijas, tortugas. Son algunas de las criaturas que se encontraron sobre la microcuenca del río Sorí. La flora sobre el río Sorí tiene una exuberante selva, los ajustes de la selva tropicales, en la zona de poca luz dentro de la microcuenca, dosel de la capa más baja,
acepíficas y helechos, donde se vio un bosque perturbado y las recuperaciones. Los siguientes árboles son los comunes que se encontraron entre la microcuenca del Cerrillo, el Cenorrón y el Cirbelo. También existieron comunidades vegetales de Paroma, tropicales montana, premontana y bajo. También se vieron humedades boscosas, herbáceas y de distintos tipos de cosas, las cuales de la época se aproximan con el aumento de la temperatura, el cual baja el nivel en el agua y los impactos en el sector ganadero, lechero y agrícola. Y sobre todo hay advertencia de que el impacto de que el fenómeno sería de forma normal. La restauración biológica de los paisajes se debe estar en la agenda de todos los involucrados en estas actividades, con la finalidad de disminuir la consecuencia de la época de verano intensa, con un defecto, el incremento de invierno. Lo primero a indicar es que se pueden contribuir a mejorar las zonas en las que podemos observar dificultades de acciones de restauración, pero teniendo en cuenta, claro, que se debe sembrar de acuerdo a los resultados que buscamos. Es evitar recurrir a la información que la misma naturaleza nos da, fijándonos que especie crece en el terreno de manera natural. Luego debemos pensar en lo que queremos sin cortar, darle a amar el terreno. Si estamos en una zona de altura, se trata de la orilla del río, todo este elemento debe ser considerado a la hora de elegir las especies o árboles que vayamos a plantar para ayudar a la tierra a recuperarse, las cuales podemos observar en la microcuenca del río Sorri, donde también se observó, además de las condiciones del suelo y humedad de la microcuenca, que hay que tomar en cuenta la característica de la pendiente actitud. Por ejemplo, como en algunos casos, como deberíamos de la pendiente pronunciada y lo que se debe prevenir la erosión. Se puede plantar pilón, laurel o el mismo cedro, así mejorando el buen estado de la fauna de la microcuenca. Pero en este caso, estas son las especies que un viento no la van a tirar fácilmente, ya que se amarren bien al terreno. Las raíces contribuyen al proceso de infiltración del agua lluvia. Un árbol siempre mejora el suelo y mejora el ambiente, pero es importante buscar la especie adecuada para enriquecer más los terrenos. Alguna especie a considerarse, como se haya mencionado anteriormente, para mantener el suelo firme. Ahí está el sotacaballo, la ceiba, la caoba, el aguacatillo, el pilón, laurel y el cedro. Eso fue todo.
Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Josiane Juque y para continuar con lo que decía la compañera, uno de los factores importantes dentro de la microcuenca es que realizamos en el diagnóstico ambiental, es el recurso hídrico, porque este es el recurso más importante y que abastece tanto a las comunidades aledañas como también para las actividades que los pobladores realizan, como la ganadería, que en ese caso se vieron animales, y también para lo que es la agricultura. Entonces, en esa parte es importante, se tomó en cuenta que es necesario crear un plan de manejo y balance de este recurso y concientizar a los pobladores y a los ganaderos por medio de charlas, capacitaciones, e incluso también se pueden seguir, hacer como un monitoreo o un seguimiento periódico sobre si se, si se establecen prácticas de manejo adecuado de, de los recursos de esta microcuenca. Como siguiente punto, voy a hablar sobre lo que es el subsistema social. En este caso voy a explicar el planteamiento del problema y los objetivos y quiénes son los beneficiarios. Bueno, como sabemos, este proyecto se realizó con el fin de, de encontrar o de buscar soluciones a un problema en específico en esta microcuenca. En este caso, el planteamiento del problema fue la crecida del caudal de la quebrada Sorí. Entonces, encontramos diversas causas que provocan esta situación, este problema. Entre ellos está, una de las causas es la mala disposición de la basura en la cuenca del río Changuinola. Como consecuencia, en la vegetación alrededor de la quebrada quedan atrapadas las basuras que se tiran al río principal. Otra de las causas que podemos ver otra de las que podemos ver en la quebrada Sorí también es la creación de hidroeléctricas en el río Changuinola. Otra causa también es la explotación pétrea sin control en el área de la cuenca número 91, que es la cuenca del río Changuinola. Y como se pudo observar, uno de los efectos más notables como consecuencia de esto es la pérdida de vidas y materiales, lo que trae consigo la contaminación en las corrientes de agua tras el curso del río. Entre los objetivos principales del proyecto tenemos uno es llamar la atención de las autoridades correspondientes y solicitar el apoyo necesario para una posible restauración de la microcuenca. También dimensionar el impacto ambiental que causan las actividades económicas y sociales que se realizan en la zona. Y, por último, concientizar a la población aledaña sobre la disposición de la basura y el cuidado que se le debe dar a una cuenca. Todo esto va alrededor, va en conjunto con los diferentes subsistemas, que es el ambiental, el social y el económico, en balance en una búsqueda de restaurar o restablecer los recursos de esta microcuenca. A continuación, la metodología del proyecto por parte del compañero Samir Suárez.
Sí, buenas noches, profesor y compañeros. Entonces, dicho esto, respecto al planteamiento del proyecto de la cuenca de la Quebrada Sorí, tenemos lo que es la justificación de dicho proyecto. Los objetivos que se plantearon, los que mencionó la compañera, tuvieron el siguiente propósito: preservar la cuenca de la Quebrada Sorí, claro, como principal punto y principal razón, ya que en ella existen áreas verdes y zonas agropecuarias, las cuales se ven afectadas por eso, el problema planteado, ya que como se pudo observar en campo, hay personas que practican actividad ganadera en el área y presentan el problema de las inundaciones, de las crecidas del río, una vez llega la temporada de lluvias. Y la concientización de la población como objetivo secundario, más allá del primer objetivo que se mencionó, se basa en que existen brechas de conocimiento, también brechas culturales y de comportamiento dentro de la población panameña, que se cuentan dentro de las causas por las que se da el fenómeno de la mala disposición de basura. Y el fin de recopilar datos estadísticos, gráficos y descriptivos sobre el impacto ambiental de diversas actividades económicas. Se trata de obtener una perspectiva clara de la situación actual de la principal fuente hídrica de nuestra provincia de Bocas del Toro, así como sus arroyos, incluyendo, claro, la quebrada Sorí, ya que aunque el enfoque del proyecto se basa en la quebrada, se ha tomado en cuenta también la situación general de la cuenca 91, que es la del río Chaquinola, ya que lo que impacta al arroyo, ya que la quebrada se trata de un arroyo, ya un afluente secundario, eh, proviene del cauce principal del río Changuinola. Entonces, siendo objetivos secundarios, complementan en sí al objetivo principal del proyecto. Entonces, respecto a la metodología del proyecto, los objetivos mencionados se plantean con diversos medios a utilizar. Por ejemplo, en el que se dice que se busca dimensionar el impacto ambiental de las actividades económicas y sociales que se realizan en dicha zona. Ya se mencionó que por ahí se realiza la ganadería y en ciertas otras partes la extracción pétrea. Entonces el medio a utilizar en este es la realización de una gira de campo en la cual se da in situ la observación de las características morfológicas del arroyo, así como de su sistema, lo mencionado anteriormente, y se suplementa con la herramienta de suma importancia que es el Internet, buscando datos geológicos y morfométricos. También llamar la atención de las autoridades correspondientes en cuanto a esto, y presentando las problemáticas que hay dentro de la comunidad, la cual ya se mencionó, y concientizar a la población aledaña sobre la disposición de la basura y de las prácticas agrícolas, así como el cuidado de la cuenca, con una divulgación de buenas prácticas higiénicas, disposición de basura y agropecuaria. En especial sobre la ganadería para evitar las pérdidas de los hatos. Eso sería todo en cuanto al proyecto de la cuenca de la Quebrada Sorí. Muchas gracias.